La fiesta de la Virgen del Carmen es la más antigua, porque ya comenzó a vislumbrarse en el Antiguo Testamento. Y celebramos en este día 124 años que la Virgen de Itatí fue coronada, con la corona bendecida por el Santo Padre, León XIII. Una coronación pontificia. Todos conocemos los profetas, pero sobre todo el profeta Elías fue uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, a quien todavía veneran los mahometanos, con el nombre de El Kader, que significa siempre verde. Este nombre lo recibió por no haber conocido las flaquezas de la vejez, según la tradición, por no haber muerto. La historia bíblica refiere que fue el profeta Elías arrebatado al cielo en un carro de fuego, de donde vendrá, según la tradición judía, al fin de los tiempos, para estimular al género humano a la penitencia y a la conversión. El Monte Carmelo, que es un monte que se encuentra en Tierra Santa, cuyo nombre significa campo fértil, y su belleza pondera el cantar de los cantares. Está situado junto al mar Mediterráneo. En el transcurso, y allí fue donde transcurrió, podríamos decir, un gran milagro, ¿no? Pero también allí la vida del profeta Elías, quien en sus años jóvenes se dedicó a la prédica, a la oración, incitaba a los hombres a cambiar de vida, y así, oyéndolo, en Palestina muchos se retiraron e iban a ese monte, donde vivían apartados del mundo, haciendo penitencia. O sea que ese monte fue elegido por Dios, un lugar sagrado de conversión. Y los judíos habían caído en apostasía, es decir, habían adorado o estaban adorando a falsos ídolos. Y fueron castigados por Dios a través del profeta Elías. Su oración cerró los cielos durante 3 años y medio, sin lluvia. Dejó de caer sobre la tierra ni una gota de agua, una sequía terrible. Y una vez que se arrepintieron, Elías intercedió delante de ellos con la oración. Y estando el profeta Elías rezando en la cumbre de aquel monte Carmelo, dijo a uno de sus discípulos: sube y mira hacia el mar. Obedeciendo y al rato gritó: no hay nada. Vuelve a mirar, dijo Elías, hasta 7 veces. Y a la 7ª vez dijo aquel hombre: veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Entonces los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y se descolgó una copiosa lluvia. En esa nube tan pequeña, la tradición ha visto simbolizada a la Inmaculada Virgen María, mediadora universal, especialmente bajo el título de Nuestra Señora del Carmen. Refiriéndose a ese suceso, dice San Metodio, apóstol de los eslavos, quien vivió en el siglo IX
así consigo la pesadez y la amargura de las aguas, así María surge de sus manchas. Asimismo, ese episodio de la vida del profeta Elías es como un antecedente remoto de la Orden del Monte Carmelo, fundada en 1156 por el cruzado del Toro, quien se retiró con 10 compañeros a una cueva de aquel monte para llevar una vida de penitencia. Dicha orden religiosa, que se consideraba descendiente de la escuela de profetas y ermitaños y de Elías especialmente, iba a cristalizar y a cobrar vigor la devoción que ya existía en la zona de los primeros siglos de los cristianos. Pasando el tiempo, un tal Simón Stock, de nacionalidad inglesa y de padres nobles, se caracterizó desde pequeño por gustarle la soledad y la oración. Y a los 12 años dejó las comodidades de su hogar paterno y se retira a hacer penitencia. De ahí que le ponen el nombre de Stock, porque se refugiaba en el hueco de un árbol. Y en inglés significa stock, significa tronco. Así por varios tiempos se fue purificando de sus pecados y haciendo penitencia hasta que llegó el momento de viajar a Tierra Santa. Y en el Monte Carmelo permaneció 6 años, viviendo como penitente. Y ya casi de 20 años comienza a llevar en sí el hábito del Carmelo, y salió a predicar a los pueblos. Y de regreso a su patria en 1245 se lo nombró general de aquella orden que había surgido. Pero fue un domingo, el 16 de julio de 1251, que la Virgen se le apareció a Simón Stock y le entregó un retazo de tela, de lana, de color pardo, marrón oscuro, que tenía la abertura para pasar la cabeza y pendía delante del pecho y detrás de la espalda. Era un escapulario grande. Lo vistió la Virgen, y al hablarle la Virgen le dijo que este sea una señal de los predestinados y una señal de alianza de paz. Haré un pacto contigo, que todos los que rezaran y llevaran una vida justa con él y que murieran con el escapulario, no van a padecer el fuego eterno. Y de ahí el nombre de la Virgen del Escapulario. Y sobre todo, si eres digno y sobre todo llevas este hábito y me honrarás, después de tu muerte, el sábado siguiente, después de tu muerte, te iré a buscar al purgatorio si tú no has llegado al cielo. Por eso la Virgen del Carmen es la protectora de las almas del purgatorio, y pidió a ella por las almas de aquellos que todavía no llegaron al cielo. Y así comenzaron los carmelitas. Simón Stock vuelve a Jerusalén y cerca de la Puerta Dorada, en la misma casa de Santa Ana, Madre de la Virgen, en dicho convento nace allí el primer convento
ejemplo en el mundo de los carmelitas, en la propia Tierra Santa, allí en el Monte Carmelo cerca, y que se extendió a lo largo de todo el mundo. Hermanos queridos, esta imagen que ustedes ven de la Virgen del Carmen fue traída por Don Orione. Hace 100 años que estamos celebrando en este año que Don Orione creó esta parroquia y el colegio. Y él quiso que en esta iglesia hubiera 2 altares dedicados. El primero a San Salvador, el Sagrado Corazón, patrono de toda la colonia pesquera. Y el segundo altar dedicado a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y tripulantes, en este puerto bendito de Mar del Plata, donde aquí sus sagradas imágenes han sido cobijadas a lo largo de todos estos años. Y cuántos devotos, cuántos mensajes y secretos del corazón de los fieles tiene esta Virgen allí en su corazón, mostrando siempre al niño Jesús, mostrando siempre a Cristo, que es nuestro Salvador. Y así por años la honramos. En este día 16, que se recuerda 124 años que la Virgen fue coronada en la Plaza de la Cruz que tenía su iglesia allí en plena ciudad de Corrientes, la Cruz de los Milagros. En esa plaza, hace 124 años, la Virgen fue llevada en barco desde Itatí, a lo largo de 75 kilómetros, para llegar a la capital correntina. Allí la esperaba una multitud de paisanos, de criollos, de devotos, correntinos, chaqueños, formoseños, que habían sido invitados a magno acontecimiento, la coronación de la Virgen de Itatí, cuya corona fue confesionada en París y que luego fue llevada a Roma para ser bendecida por el Santo Padre. Al regresar, organizaron dicha celebración y fue coronada por el arzobispo de Santiago del Estero, estando presente más de 10 obispos, incluso de Chile, de Paraguay. Y el pueblo correntino nunca pudo olvidar esa magna coronación, sobre todo un pueblito que queda a apenas 10 kilómetros de Corrientes capital. Era el pueblo de San Luis del Palmar, San Luis, rey de Francia. El pueblo ese día hizo un juramento a la Virgen de Itatí, que todos los años, caminando, a caballo o en carreta, irían a Itatí a celebrar el día de la coronación. Y hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy son más de 60.000 peregrinos. El día 14 llegan a Itatí en caballo, las carretas de sus abuelos, que todavía la guardan para ese día, o de a pie, o caminando de bastante lejos, como viniendo del Chaco y de las provincias vecinas, se llegan a Itatí para amanecer el día 16 a las 12 de la noche del 15 para el 16 y ver a la pura y limpia Concepción de Itatí asomar en la puerta mayor de la basílica, donde toda iluminada la recibe el pueblo para cantarle una vez más que los cumpla feliz,
124 años de su coronación. Anoche se cumplió esa promesa. Hoy siguen los festejos. Esta mañana, al mediodía, se encuentra la Virgen de Itatí en medio del río Paraná, ante la presencia y testigo de todo el pueblo que han llegado a Itatí, según me dijo hoy un sacerdote de allí, 700.000 peregrinos, esperando justamente a las 12 que se encontrara la Virgen de Itatí con la Virgen de Caapupé del Paraguay. Y allí, en el medio de la frontera, porque la frontera queda en el medio del Paraná, se encontraron las dos imágenes como signo de hermandad de dos pueblos, pero es la misma Virgen, honrada, venerada y recibida con todos los honores. Y ahí está Ana Topasí, con las manos juntas siempre, invitándonos a la oración, invitándonos a estar unidos a Jesús, así como la Virgen del Carmen, que es la misma, nos entrega al niño Jesús, que lleva en sus brazos. María de Itatí nos invita a la oración, porque cuando oramos, más cerca estamos del Señor. Nosotros aquí, con la distancia que queda de Itatí y con humildad de corazón, la honramos y nos unimos a tantos peregrinos, a tantos promeseros que se han hecho presentes hoy allí en Corrientes para honrar a la tierna madre de Itatí. Hermanos queridos, hace más de 20 años que la Virgen de Itatí se encuentra en esta iglesia parroquial. Hace 20 años en este templo que Don Orione creó. Don Orione no iba a saber nunca, por lo menos en ese momento, cuando fundó esta parroquia, que sería el custodio de la Virgen de Itatí. Fue recién en 1935 que el Papa Pío IX le encomienda a Don Orione de custodiar a la Virgen de Itatí y hacerse cargo del santuario, allí, en la Magna Corriente y en la pequeña Itatí. Y hasta el día de hoy, ahora son sus religiosos, su congregación, los custodios y los que atienden a los miles y cientos de peregrinos que van en busca de la misericordia del Señor. Amados hermanos, nosotros hemos realizado la novena y antes de ayer, la fiesta externa, con la misa y la procesión. Al terminar esta misa, le diremos adiós a la Virgen, pero la llevaremos en el corazón para que a lo largo del año siga escuchando nuestros ruegos. Y ella estará siempre aquí, en la parroquia, con las manos juntas, rezando por cada uno de nosotros. Y es conveniente hoy, en el Día de la Madre de Itatí y de la Virgen del Carmen, de repetir lo que estaba escrito en el escudo de su santidad, hoy santo, Juan Pablo II. Totus tos, totus tus, todo tuyo, oh María, en la niñez como en la ancianidad, en la juventud como en la adultez, en la vida como en la muerte, todo tuyo, oh María. ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Carmen! ¡Viva!